Siguiente invitada adora viajar, pero no por hacer turismo. Ella desde pequeña quería ser periodista, aunque entonces no imaginaba el tipo de periodismo que ejercería. El científico Neil deGrasse Tyson decía que nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de sus vidas. Y a curiosidad no le ganamos a la mujer que viene a contarnos su vida. Por cierto, una vida que prácticamente comenzó en Pozo Estrecho. Y si hablábamos de deporte con Sonia Ruiz, ahora vamos a hablar de ciencia con María José Moreno. Bienvenida a tu casa. Gracias. ¿Qué tal? Pues estoy nerviosa. No me lo puedo creer. Estoy nerviosa, yo no estoy acostumbrada a que me entrevisten a mí. Entonces estoy así un poco con a ver qué digo. Pues para ponerte más nerviosa, eres la primera periodista que se sienta en el programa Entre Mujeres. Bueno, pues mira, estoy... No lo creo. Bueno, siéntate. Yo decía que tu vida prácticamente comienza en un Pozo Estrecho y es así porque tu madre tenía que conciliar. Pues sí, porque mis padres viven en La Aljorra y es el pueblo donde está la casa donde yo he crecido. Pero precisamente yo creo que las personas son de donde crecen y de donde viven, y yo he crecido en Pozo Estrecho, porque mi madre es maestra, ella daba clase allí cuando yo tenía entre 7 y 14 años, entonces pues por una cuestión de conciliación y de organización familiar, mis hermanos y yo hemos ido siempre al cole donde ella trabajaba, entonces yo mi infancia la recuerdo en las calles de Pozo Estrecho, con la gente de Pozo Estrecho, mis amigos del cole están allí, seguimos en contacto. Y es un pueblo que a mí me encanta, yo le tengo un afecto enorme. Galilea, entonces. Galilea. Bueno, vamos a contar que, leyendo tu biografía, una de las cosas bonitas que nos has hecho recordar era cómo se jugaba antes. Los chicos las niñas con los niños, la pelota o a la comba o a lo que tocara, daba igual, no había esa separación como quizá notamos más ahora. Yo creo que hoy se habla mucho de eso, pero realmente yo es algo con lo que he crecido con total normalidad. Tanto en mi casa, que somos 3 chicos y yo, que soy la mayor, hemos jugado y hemos hecho lo que hemos tenido que hacer todos juntos siempre, pero es que en el colegio yo recuerdo jugar al fútbol, chicos y chicas. Si había comba, chicos y chicas. Lo que tocara en el recreo ese día, pues a eso se jugaba, y si era el escondite, y yo recuerdo llevar yo el balón, y que mi mejor amiga y yo nos repartiésemos el equipo y que fuésemos las capitanas ese día si tocaba. O sea que... Y ahora un mogollón de mensajes en televisión, en los medios, regalos no sexistas o juguetes no sexistas, cuando antes no lo teníamos, cada uno jugaba con lo que... Oye, no estaremos, tú que eres una defensora de las nuevas tecnologías, María José, ¿no estaremos agilipollando a nuestros hijos? Mira, yo creo que hoy en día en general, y no solamente con el tema de los sexos y demás, en general hoy en día hay mucha gente que se ofende por muchas cosas y tenemos que llevar mucho cuidado con todo lo que decimos. Yo creo que se está perdiendo libertad de expresión y eso antes es que se vivía con naturalidad. Oye, desde pequeña tú tenías claro que querías ser periodista. ¿Y eso de dónde te viene? No lo sé, porque en casa no había ningún referente y fíjate que a día de hoy somos 3 periodistas en la familia, pero en ese momento pues mi madre era maestra, mis padrinos tienen una fábrica de embutido, hay muchos maestros, otros tíos míos también son maestros, gente pues amas de casa, mi padre es tornero, o sea, no había un referente del periodismo, pero sí que es verdad que yo veía la televisión y veía algunas figuras que yo decía, a mí me gustaría ser así. Y además me daba la sensación de algo que después he podido corroborar, y es que el periodismo es una profesión que no te permite aburrirte. Y a mí me daba mucho miedo aburrirme, tener una monotonía, de tener que levantarme por la mañana y hacer las mismas cosas todos los días. Y yo pensaba, el periodismo no es así, el periodismo pues cada día estás en un sitio, cada día hablas con gente diferente. Entonces, te puedo decir que a día de hoy lo he conseguido. O sea, para mí el objetivo era no tener una vida monótona. Evidentemente hay unas rutinas, porque es necesario para poder vivir. Imagínate levantarte cada mañana con una incertidumbre. Hay unas rutinas que hay que cumplir, pero esa novedad del día a día, de poder hablar con gente diferente, de aprender cada día, de aprender cosas nuevas, a mí el periodismo me lo ha dado. Y de repente, por esas cosas de la vida que ahora vamos a comentar, se da de bruces con la ciencia. ¿Periodismo científico o periodismo de divulgación científica?
divulgación científica, porque el periodismo quizás científico sería de investigación. Si yo investigara algo, yo no soy científica, yo soy periodista y entrevisto y hablo con gente que hace ciencia. O sea, que sería un poquito de divulgación en el sentido de ayudar a entender a la gente lo que hacen los científicos. Exactamente, tú eres la traductora. Nos cuentas en un lenguaje coloquial que todos podamos entender lo que hacen los científicos. ¿Y cómo andamos? No sé si centrarnos solo en Murcia, pero en España, ¿cómo andamos de ciencia? Pues las encuestas dicen que cada vez interesa más, que la ciencia es algo que interesa más. También es verdad que estando dentro yo a veces me cuestiono si es verdad, porque claro, yo ahora veo ciencia por todos lados y digo, yo no sé si a la gente le pasa igual o me pasa a mí, porque como estoy aquí, no es como la que está embarazada y ve embarazadas, pues estoy en la ciencia y me creo que todo el mundo habla de ciencia. A mí sí me da la sensación, si hacemos un vistazo general, de que en los medios de comunicación ya se habla más de ciencia, vemos programas, aunque faltan muchos y sería necesario que hiciésemos más. Me da la sensación de que en los institutos, en los colegios, la ciencia ya también se está apareciendo. Hay muchos institutos aquí en la región, por ejemplo, que tienen su propia Semana de la Ciencia, participan de actividades que se organizan por parte de la universidad o de otras instituciones. A mí me parece que está presente, ahora que se podría hacer mucho más, por supuesto, seguro que sí. Pero como en todo. Bueno, decimos que te diste de bruces con la ciencia, fue una casualidad, ¿no? Por estas cosas que pasan de la vida, cuéntanos. Pues llegó a mí, me dicen, ¿por qué te dedicas a esto? Y digo, mira, me lo encontré. Yo sabía que quería ser periodista, pero no sabía de qué. No sabía exactamente. Hubo un tiempo en el que yo hubiese dado lo que fuera por vivir como Rosa María Calaf y viajar por el mundo y que me pagasen por estar en otro sitio. Luego, después de estar un tiempo en el extranjero, yo dije, no, yo quiero estar en Murcia, quiero estar cerca de mi familia, quiero estar en mi ciudad, en mi región, con el clima que tenemos, con la comida que tenemos, que no lo encontramos en otro sitio. Y decidí volver a Murcia, pero es que era el año 2008. Entonces, la crisis estaba empezando y muy fuerte, y los medios de comunicación, como sabes, lo hemos sufrido. Y aquí en la región pues se sufrió especialmente. Muchos medios de comunicación que existían a día de hoy no están y precisamente desaparecieron en esos años. Había ya pues compañeros míos que estaban trabajando 4 o 5 años en el paro en ese momento. Y pues casualidad de la vida, en ese momento mi prima, Carmen María Conesa, también compañera de esta casa, estaba trabajando en Onda Regional de Murcia. Y Paulino Ros, que en ese momento hacía un programa de ciencia, microciencia, un programa eran 5 minutos, necesitaba una persona que le ayudara. Entonces, pues entre ellos hablaron y dijo, oye, mi prima está por aquí, igual le interesa. Pues, hice una entrevista, me lo presentó, hablé con él, me contó un poco de lo que iba y yo le dije, lo voy a intentar. Y de ese lo voy a intentar hasta el día de hoy. Ahí yo me encontré con la ciencia en un programa, como digo, que eran solamente 5 minutos, pero que a mí me dio la oportunidad de empezar a investigar más. Y pues empecé a ir a congresos, pero no a congresos de periodismo, empecé a ir a congresos científicos, a congresos que lo mismo eran de enfermería, que eran de cardiología, de veterinaria. Yo lo que quería era oír vocabulario, porque yo no había estudiado ciencia, había estudiado letras porque quería ser periodista. Y claro, ahora lo echaba de menos. Y entonces empecé a meterme ahí, luego ya empecé a ir a congresos relacionados con el periodismo, con la comunicación científica. Y poco a poco, pues fui creciendo. De hecho, en la radio empezamos con ese programa de 5 minutos que luego fue creciendo y fueron apareciendo más programas de más duración. ¿Quítaro se llamaba? Quítaro nació, ya es el último programa que hice en la radio. Quítaro nació en el 2013. Nació además también de una situación complicada, porque el programa anterior que yo hacía desapareció de la parrilla por falta de financiación. Pero yo me senté con Joaquín Azparren, que en ese momento era el director de Onda Regional, y le dije, Joaquín, yo necesito trabajar. Yo busco los patrocinadores, yo monto el programa, y me dijo, ¿tú crees que puedes conseguir el dinero? Pues adelante, yo no te puedo pagar. Y gracias a él, que yo tengo mucho que agradecerle, nació Quítaro, gracias a él y al apoyo de Pablo Artal, que en ese momento era el presidente de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, y él me dijo, yo te pongo los primeros 4.000 euros. Si quieres empezar. Y fíjate que ahí empezó Quítaro, que fue un programa, para mí ha sido el programa pues, al que más cariño le he tenido. Era un programa que empezó siendo 1 hora los fines de semana, los sábados. Luego al final era 1/4 de hora los martes, otro 1/4 de hora los jueves. Teníamos la píldora diaria de 5 minutos. Cada vez más. Al final éramos 5 personas en el equipo, teníamos una sección de ciencia, teníamos una sección de curiosidades de la ciencia. Santi García Cremades, que es divulgador científico, colaboraba con nosotros también los jueves. Y bueno, fue creciendo y ese programa
con un año de emisión recibió el premio Prismas al mejor programa de radio de divulgación científica de España. El premio Prismas es el más prestigioso en divulgación científica y la verdad que para mí, yo me acuerdo perfectamente la tarde que me lo dieron y la recuerdo todavía, bueno, de nervios, de llorar, de no poder creérmelo. Fui a recogerlo a La Coruña. Bueno, ¿eso marca un antes y un después en tu profesión? El No, premio, el reconocer ese trabajo, porque nos estás contando mucho trabajo. Mucho trabajo, empeño. Sí, la verdad que mucho empeño, porque ya digo, desde el 2008 que yo empecé hasta pues el 2013 que me dan el premio, hasta el día de hoy. Batallando en la calle, buscando patrocinio, buscando temas científicos para hacer un buen programa y con la calidad que merece un reconocimiento de esas características, el Prisma. La verdad que para mí el premio ya digo, fue una sorpresa absoluta, Además, el día que yo mandé por correo los papeles para presentarme al premio, mi tía estaba en el hospital. Yo me fui con los papeles, fui a correos, envié eso y me olvidé totalmente porque estábamos en una situación familiar muy complicada y yo me había olvidado absolutamente de que yo me había presentado ese premio. Y de repente una tarde, un sábado por la tarde, 18 de octubre, estaba en Murcia, estaba de fiesta tomando unas copas con unos amigos y me empezaron a llegar mensajes de enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena cuando yo lo vi, que vi todos los mensajes, dije, ¿qué es esto? Bueno, para mí fue un momento de verdad de felicidad total, pero ya no por el premio. Fíjate que fue más el darme cuenta de toda la gente que se alegraba de que me hubieran dado el premio. Qué bonito eso. Porque no siempre la gente se alegra de las cosas buenas. Y no siempre, cuando te ocurre algo bueno, te das cuenta de que tienes gente a tu alrededor. Hubo muchísima gente, mucha gente de toda España, a través de redes sociales, en mi teléfono, Facebook y bueno, directamente, que me dieron la enhorabuena, que se alegraron de ese premio. Y la verdad que fue un orgullo poder decir, me lo llevo para Murcia, estamos haciéndolo bien. Y el ver que había mucha gente que se alegraba de eso. Bueno, te llaman de La Verdad, para escribir en Ababol. Esto ya va tomando más forma, tú empiezas a ver el fruto de todo ese trabajo desde el 2008. Sí, porque yo a todo esto había tenido que combinar varios trabajos, porque claro, con uno solo en la radio y con el tema de patrocinadores y demás no era suficiente, entonces había ido combinando trabajos, algunos relacionados con la ciencia, otros no, pero yo la radio y la ciencia siempre lo seguía. Y entonces en 2011 me llamaron de La Verdad para ver, o sea, la llamada fue así, necesitamos una persona que escriba sobre ciencia en Ababol y queremos saber si quieres ser tú. O sea, imagínate esa llamada, ¿qué les dices que no? O sea, fue como muy nerviosa, yo nunca había hecho prensa escrita y para mí fue un reto el decir, ahora me pongo a escribir. Las primeras 2 páginas que escribí sobre cronobiología, entrevisté a Juan Antonio Madrid, creo que tardé en escribirlas como 4 días. Uf. Bueno, es que no sabía ya, le di 1000 vueltas, había estado leyendo, aparte, ya te he dicho, yo no había estudiado ciencia, yo para cada tema que tengo que preparar, pues me tengo que poner a estudiar y tengo que ver de qué hablamos, si hay términos que no se entienden, explicarlos. También tengo la suerte que con la gente a la que suelo entrevistar, pues les puedo preguntar, porque yo siempre digo, yo soy periodista y los periodistas preguntamos. Entonces yo no me las doy de lista, no, si hay una cosa que no la sé, la pregunto, porque si yo no la sé, difícilmente la voy a poder explicar. Entonces, cuento con la fortuna también pues, de que nunca, en muy pocas ocasiones, por no decir ninguna, les ha costado explicármelo o me lo han puesto difícil. Siempre me ayudan. A mí, mucho. Háblame, que me entere yo y Mira, que se enteren los que me van a leer. O necesito que me ayudes a explicar este concepto de otra forma. Vamos a ver cómo lo hacemos, una metáfora, una historia, una comparación, un ejemplo. Dime, vamos a ver esto cómo le damos forma, porque no siempre con palabras científicas se puede explicar algo. Ahora, nunca perdiendo el rigor, siempre hay que mantener ese rigor, que también el entrevistado quede contento, eso es muy importante, porque además el mundo de la ciencia es un mundo pues, muy exigente, y claro, uno de mis miedos es decir, imagínate hago una entrevista mal o hay una cosa que sale mal, se va a enterar todo el mundo. O sea, y entre ellos mismos a mí me ha pasado de llegar a entrevistas y que me digan, ya he pedido referencias, ya sé quién es usted. Y entonces, claro, dices, menos mal que eran buenas, porque si no igual no estaría aquí. Entonces eso pues es trabajo de repasar también con los científicos, de repasar términos, de ir formándote, de aprender, de saber qué les gusta, qué no les gusta, qué es correcto, qué no. Decíamos antes que te gusta mucho viajar, pero no por hacer turismo. Tú llegas a una ciudad y te quedas a vivir.
No, que va, ojalá. No, sí, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Siena? ¿Eso fue un Erasmus? Bueno, de Erasmus estuve en Siena, que para mí eso fue como lo que abrió la caja de Pandora, ¿no? Porque yo llegué, me matriculé de periodismo y lo siguiente que hice fue preguntar dónde pido la beca de Erasmus, ¿no? Ya yo sabía que quería viajar y me fui de Erasmus en tercero de carrera y estuve 6 meses en Siena. Claro, quien conozca Siena sabe que es muy fácil enamorarse de ella. Además, pues fueron unos meses muy intensos de vivir por primera vez sola en un país. Yo ya vivía en Murcia sin mis padres, pero vivía sola en una ciudad en la que yo tenía que hacer de todo, en la que nadie iba a venir. ¿Con cuántos años? Con 20 años. ¿Y tú le recomiendas a la gente que tiene 18, 19 y 20 años que se vaya fuera a estudiar? Sin duda. Sin duda, lo debería hacer todo el mundo, y da igual la edad. O sea, si no han salido, yo recomiendo a todo el mundo que salga, porque es que te cambia la vida, te cambia la forma de ver el mundo, te das cuenta de lo pequeño que eres. Yo tuve la suerte en aquel momento pues, de coincidir con gente de todo el mundo. Éramos 600 Erasmus en Siena en aquel momento, 200 españoles. El resto no eran solamente europeos, había americanos, había chinos, había japoneses, coreanos, había africanos, o sea, había gente de todos sitios. Nos sentábamos a tomar un café, esa era una de las mayores diversiones. Sentarte a tomar un café, a beber una cerveza y entonces empezar. Pues yo el día del cumpleaños hago una tarta de chocolate con velas y otro, en Emiratos Árabes, hace otra cosa, en el Reino Unido se hacía otra cosa. ¿Cómo es tu canción de cumpleaños? ¿Cómo te enriquecías? Claro, y entonces es apasionante el darte cuenta de decir, es que estamos todos aquí iguales, pero al mismo tiempo... Muy diferentes. Absolutamente diferentes. Atenas, Birmingham, México... Sin embargo, en México estuviste menos tiempo. Sí, en México... Me dices que te hubiera costado adaptarte a México. ¿Por qué? Sí, bueno, México, así que nosotros vemos Sudamérica o los países desde México, que es Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y pensamos, pues son parecidos, no serán tan distintos, hablan español. Bueno, ¿qué va? O sea, a mí me costaba hasta entender el idioma y luego aparte de la mentalidad es muy, muy diferente, pero muy diferente de todo lo que yo conozco. O sea, directamente la forma de trabajar es todo mucho más lento, todo va muy despacio y luego pues la forma de ser de la gente es distinta, muy distinta. La comida buenísima, pero es que yo creo que la comida a mí me gusta de todos sitios. De cualquier sitio. Y la verdad que, por una parte, también muy enriquecedora, una experiencia muy interesante, pero yo no creo que me hubiese adaptado a tanto cambio cultural, no creo que hubiese podido... Y el apoyo de la familia en todo esto, en todo el proceso de convertirte en una periodista de divulgación científica, de crecer viviendo en distintas ciudades del mundo, el apoyo de la familia, imagino que será muy importante, ¿no? Son fundamentales, pero es que yo en mi casa, con mi padre y con mi madre, bueno, y con mi familia, que nosotros somos una familia muy grande, porque no solo es mi padre, mi madre, mis hermanos, mis padrinos, mi abuela, o sea, somos todos como, a todos hay que pedir permiso para hacer cualquier cosa, ¿no? O comentarlo. Yo siempre he sentido ese apoyo, pero en todo. Te decía, somos 3 hermanos y yo soy la mayor. Yo jamás he sentido que mis hermanos podían hacer algo que yo no hacía. Por ser hombres. Por ser hombres, por ejemplo. De hecho, te diría que todo lo contrario. Yo no sé si es porque en mí se confiaba de una manera distinta o porque al ser la mayor yo luego protegía a los demás y era como... Yo con mis hermanos tengo una relación muy especial con todos y muchas veces incluso mi madre me llamaba, oye, habla con tu hermano, dile que no sé qué, no ese apoyo siempre lo hemos tenido. Pero yo en mi casa... no he sentido que mis padres me pusieran freno, que muchas veces luego se lo he echado en cara. Digo, es que si no me hubieras dejado salir de Murcia o si no me hubieses dejado salir de la Aljorra, ahora no querría estar por el mundo. Pero es verdad que siempre me han tratado con esa responsabilidad y confianza a la vez. Y confianza. Y yo te digo, había además 2 frases, una que me decía mi madre y otra que me decía mi padre cuando yo salía por la puerta de mi casa, que yo ahora lo pienso y digo, es que eso yo creo que caló, ¿no? Mi madre siempre me decía, pásalo bien y no hagas nada que sepas que a mí no me gustaría. Y mi padre me decía, bueno, pues tú ya eres grande para saber lo que tienes que hacer. Toma ya. Y claro, eso hace que te pongan
toda la responsabilidad en ti. Entonces, tú ya sales a la calle diciendo, uy, esto a ver si mi madre, esto mi padre... Bueno, y si... es que yo creo que tus padres han tenido mucha suerte con una hija tan responsable como tú, porque te dicen esa frase y tú dices, un momento, que tengo la responsabilidad de hacer lo que tengo que hacer, no voy a meter la pata aquí, pues no lo sé, si no les defraudo. No sé si es suerte o ya te digo, es algo que también yo pues, he visto en mi entorno, pero sí que es verdad que ese apoyo por parte de mis padres es que he estado siempre, o sea, desde que yo dije que me iba de Erasmus y yo miré a mis padres y les dije, porque yo pedí la beca sin que ellos lo supieran, y ya cuando me la habían concedido, un día de San José, me puse en la mesa de pie y dije, bueno, tengo que contaros algo, pues allí ya te digo, toda la familia, y les dije, bueno, pues me han dado una beca para que me vaya a estudiar a Italia en el mes de septiembre, son 6 meses, digo, así que bueno, si es posible, pues me gustaría aprovecharla, irme, y mi madre, me acuerdo que me dijo, dice, como si tengo que vender la casa para que te vayas de Erasmus, o sea, es algo que siempre han estado ahí. Es verdad que luego, cuando yo decía que me iba a algún sitio a vivir, o que, por ejemplo, el tema de México, pues muy impactante, porque además era un país pues con determinados peligros, que no estamos acostumbrados aquí en Europa, pero fíjate que yo me acuerdo también el día que me dieron la beca Leonardo para irme a Grecia, yo bajé, mi madre no estaba esa tarde en casa y bajé a decírselo a mi padre y recuerdo que el hombre se sentó, se secó la frente y fue como, ¿a Grecia ahora? Así como diciendo, bueno, otra vez, ¿no? Pero nunca han dicho que no, o sea, siempre han estado ahí y cuando he estado en esos sitios, siempre pendientes de, y si tenían que venir a por mí y venir en avión, hubieran venido. Qué o sea bueno. que sí. La importancia del apoyo familiar. Total. Volviendo a tu pasión, la de divulgación científica, ¿crees que por tener un ministro astronauta tenemos un ministerio de ciencia más protegido, más cuidado? Por lo menos tenemos Ministerio de Ciencia, que eso ya fue algo muy celebrado por todos los que estamos en el entorno de la ciencia. Pero es que yo creo que eso debería existir siempre. O sea, no sé si ahora Pedro Duque tiene previsto, yo no he visto grandes avances, hemos visto más por parte de la sanidad con el tema de la homeopatía, por ejemplo, con la ministra, que ya ha tomado medidas en prohibir determinados productos. A nivel científico, pues queda mucho por hacer y, oye, pues ojalá que sí, que una persona que conoce cómo funciona y conoce las carencias del sistema, que pueda aportar. Oye, gracias a tus artículos y entrevistas en el diario La Verdad, lo que nos cuentas a través de la 7 Televisión, bueno, también estás, que lo tenemos que decir, en distintas agencias de comunicación. Ahora mismo te sobra el trabajo. Bueno, José. yo la verdad que he trabajado siempre mucho, yo siempre he sido freelance, siempre he trabajado como autónomo, hasta ahora que he firmado mi primer contrato de trabajo hace un mes y medio con Playroom 360, que es una agencia de publicidad y ahora también de comunicación, y estoy trabajando con ellos en el departamento de comunicación. Ahí hago cosas más aparte de la ciencia, pero la verdad que a mí nunca me ha faltado el trabajo. Eres una buena buscavidas, ¿eh? Es una buena buscavidas y sabes adaptarte al medio. Es posible que sea eso, o es posible que sean las ganas de trabajar de periodista o de hacer lo mío, que a mí no se me caen los anillos por hacer cualquier otra cosa, pero mientras me dejen hacer lo mío, pues mira. Feliz. Decíamos que a través de esos trabajos que publicas nos enteramos de cosas que si no las publicaras, pues ahí quedarían, como por ejemplo el CSI murciano, que lo tenemos en la Universidad de Murcia. Hace poquito leía ese artículo que me llamó bastante la atención. ¿Qué descubriste? ¿Qué viste? Bueno, que he descubierto en general. Yo te digo que yo creo que se hacen muchas cosas y la gente no lo sabe. El tema de la ciencia, por ejemplo, en el tema de la ciencia hay un particular y es que mucha de la ciencia se hace con dinero público. Entonces es importante que la gente sepa qué se está haciendo, porque es su dinero. O sea, el dinero que se usa en las universidades, el dinero que se usa en los centros públicos de investigación, es dinero evidentemente público. Entonces sería interesante que se apostase más por la comunicación, porque es que al final es la forma de llegar a la gente, de que sepan qué se está haciendo, en qué se está invirtiendo, y te digo más, cuando tú conoces algo, cuesta mucho que te lo quiten. Entonces, si la gente conociera lo que se está haciendo en las universidades, cuando les quisieran quitar financiación, la gente saldría a la calle y diría, ojo no, a la universidad no, que están investigando en esto otro, y es avance, es desarrollo. Las sociedades basadas en la ciencia son sociedades avanzadas y tendríamos que apostar por eso. Cuando vas a la universidad te encuentras testimonios de, María José, esto es que no se avanza porque no tenemos financiación, porque no hay ayudas, porque no hay fe en nosotros. Todo el tiempo falta financiación. Eso, por supuesto, a mí me hace mucha gracia porque en mi situación de periodista
precario en su momento, cuando yo iba a hablar con científicos que me decían, es que estamos fatal, porque no tenemos dinero, porque no... y yo pensaba, anda, que si yo contara, pero claro, ellos cuentan lo suyo, ¿no? Y sí que es verdad que dinero siempre falta. Ahora también te digo que en la región de Murcia tenemos grandes cerebros, tenemos investigaciones muy potentes a nivel mundial, tenemos referentes científicos internacionales y muchas veces no se sabe. Dime una mujer científica que te haya marcado. Una mujer científica que me haya marcado, mira, a mí... de aquí que trabaja en la región. Sí, por ejemplo. Pues mira, yo conozco muchísimo a María Trinidad de Herrero, ella es neurocientífica, es una persona, además yo creo que muchos la conocerán, pero es una persona que además es que se mueve mucho, y esta señora es que además de ser catedrática de fisiología, trabajar en neurociencia, hablar no sé cuántos idiomas, estudió periodismo, entonces ella siempre me dice, somos colegas, que yo la miro y digo, ya quisiera yo. Pero es verdad que es una persona con la que además he tenido mucho contacto, hace investigaciones súper chulas en temas, por ejemplo, de demencias, de Alzheimer, y es una persona que se mueve muchísimo, está siempre viajando, y aquí en la región de Murcia, bueno, a mí se me ocurre en ella como muchas otras. Rocío Álvarez, por ejemplo, es también un referente enorme, ha sido la jefa del Servicio de Inmunología de la Risaca, ella lo puso en marcha, se jubiló el año pasado, ha dejado a la doctora García ahí siguiendo su trabajo. Pero Rocío, por ejemplo, es una persona apasionante, y yo recuerdo la primera entrevista que yo le hice sobre inmunología y me invitó a tomar café en su casa y hicimos la entrevista sentadas en su sofá. O sea, una señora que ha estado trabajando con los más grandes del mundo de la ciencia en un montón de países, y a mí me recibió en su casa con un café para contarme lo que estaba haciendo. Tan normal. Sí, tan normal. Bueno, pues para nosotros ha sido un placer recibirte también aquí en nuestro teatro. Espero que hayas estado a gusto, María José. Hablar de ciencia contigo es fácil. Que fíjate que en el cole o en el instituto éramos muchos los que escogíamos letras. Pues fíjate si nos hubiera tocado una profesora como tú, que lo vive tanto. Pues no lo sé, pero yo, si me dejas hacer una recomendación, si hay alguien que nos esté viendo y que esté pensando que estudia, que no estudie ciencias o letras, dependiendo de si te da miedo o no, que estudien lo que les gusta, que se dediquen a lo que quieren hacer, que apuesten por lo que ellos quieren hacer, porque el periodismo, hay mucha gente que dice, no tiene salidas, va a tener todas las que tú quieras, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que luchar por lo que uno quiere, pero eso da igual que sea en periodismo, en ciencia, que en deporte, que en lo que sea. O sea, que hay que apostar por eso y que cada uno haga lo que quiera hacer, porque es la forma de que cuando te levantas por la mañana no parezca que vas a trabajar. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Gracias. Muchas gracias y buenas a noches. Ti, gracias. Según Albert Einstein, la mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general, pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Y ahí es donde entra María José, en expresarnos con un lenguaje que podamos entender todos las maravillas de la ciencia.